Aquí tenemos a Yolanda Santana Armas. Ella es técnico del Servicio de Residuos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno también de Canarias. Ella estudió Ingeniería Industrial en la especialidad de Química. Tiene un máster en Gestión de Residuos, un máster en Prevención de Riesgos Laborales, una especialidad de Ergonomía, Psicosociología, Higiene y Seguridad, y también un máster en Verificación y Consultoría Medioambiental. Desde el 97 y hasta la actualidad está trabajando en diferentes departamentos de la Consejería del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y bueno, nos dará la ponencia de gestión de residuos en las autorizaciones administrativas. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí y por el apoyo también de las viceconsejerías, de las diferentes consejerías de medio ambiente y demás. Y nada, doy paso a tu charla. Gracias. A todos. La exposición que voy a dar a continuación trata de la gestión de los residuos portuarios, tanto por los generados por los buques como por instalaciones ubicadas en los recintos portuarios y los controles y autorizaciones administrativas que ellos requieren. Me van a permitir que antes de comenzar con el tema les dé una pequeña visión de cuál es la estructura administrativa en España y qué administraciones intervienen en la gestión de residuos. Por supuesto está el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que es el ministerio estatal, y delega sus competencias en las comunidades autónomas. Dentro de lo que son ya las administraciones que intervienen en la comunidad autónoma tendremos la Consejería competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Canarias, que actualmente es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, donde también están todos los temas de urbanismo y política territorial. ¿Vale? Dentro de esta consejería del Gobierno de Canarias está la Viceconsejería de Medio Ambiente y ubicado el Servicio de Residuos, que es el servicio que da las autorizaciones administrativas para la producción y la gestión de los residuos. Entre otras competencias destaco aquí las más importantes, que es la autorización, la vigilancia e inspección de actividades de producción y gestión de residuos. Y pongo aquí entre paréntesis la gestión extracentro, porque nosotros realmente lo que autorizamos es la gestión del residuo una vez sale de las unidades de producción. La parte de sanciones, que también es una de las atribuciones del Gobierno de Canarias, la lleva a cabo la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Otra de las atribuciones es la coordinación de actuaciones dirigidas a la prevención y gestión de residuos y, por último, la ordenación de los residuos clasificados como peligrosos. Veremos más adelante cuándo se considera un residuo peligroso y cuándo no. Otra de las administraciones que intervienen son los cabildos y ayuntamientos, entidades locales, que, bueno, concretamente los cabildos es la administración que se encarga del mantenimiento de las instalaciones de gestión de residuos de ámbito insular. Les he puesto ahí dos ejemplos, los puntos limpios y los complejos ambientales. Un punto limpio es una zona de almacenamiento en donde se pueden depositar residuos de cualquier origen, pero que sean originarios de la actividad doméstica. Y el complejo ambiental son instalaciones que se ubican de manera paralela a los vertederos tradicionales de depósito de residuos, que incluyen instalaciones para el tratamiento de los residuos. Y luego, por último, los ayuntamientos, que son los competentes para la gestión de los residuos urbanos. Recordemos que los residuos urbanos son aquellos que se generan en domicilios, oficinas, servicios, y que no están incluidos, o podrían estar incluidos, mejor dicho, algunos residuos peligrosos. Les voy a mencionar la normativa más importante o que más hay que destacar en este tema. La normativa es extensa y muy particular, pero la más importante es la Directiva Marco de Residuos, una directiva aprobada en el año 2008 por la Comunidad Económica Europea. Hablaremos del convenio MARPOL, el convenio internacional que une dos protocolos aprobados en el año 73 y 1978. La Ley Nacional de Residuos, la Ley 10/1998, que está regulada, es decir, aprueba su reglamento el Real Decreto 833 del año 88.
Otra ley importante y novedosa es la Ley 25 de 2009, la llamada Ley de Servicios, y modifica diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Luego en Canarias tenemos una ley específica, la Ley 199 de Residuos de Canarias. Un decreto importante es el decreto 112 del año 2004, que es el decreto que regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos en Canarias. Y luego un proyecto que es de inminente aprobación, que es el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un proyecto de ley nacional que lógicamente va a modificar a las anteriormente mencionadas, tanto la Ley Nacional como la Ley de Residuos de Canarias. Este marco jurídico que hemos visto anteriormente para la producción y gestión de residuos nos proporciona instrumentos que permiten disociar la relación existente entre el crecimiento económico y la producción de residuos. Hay que tener en mente siempre que en el mundo de los residuos, de la gestión de los residuos, el orden de prioridades tiene que seguir el siguiente principio de jerarquía. Primero, intentar prevenir el residuo por todos los medios. Prepararlo en caso de que no se pueda para su reutilización, para su reciclaje, para otras formas de valorización distintas al reciclaje y a la reutilización, y ya por último la eliminación. Bien, como todos sabemos, la contaminación marina tiene como resultado, entre otros, el deterioro de los recursos y el paisaje, con afecciones ambientales muchas veces irreversibles y un riesgo para la salud. Los objetivos importantes, pues aumentar la conciencia sobre los problemas del medio marino, realizar una adecuada gestión de los residuos para prevenir y reducir la contaminación marina es fundamental, tanto de los residuos generados en los buques como en las instalaciones ubicadas en los recintos portuarios, fomentar la necesidad de conservación y protección del medio natural, hacer un uso racional y responsable del medio e instalaciones para garantizar la calidad de las aguas, los fondos marinos y con ello la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas. Todos sabemos que disponer de aguas limpias sin contaminar y de calidad consigue una economía más rentable y mejora la calidad de vida. Bien, adentrándonos en el tema de esta exposición, se distinguen dos grandes actividades en cuanto a la generación de residuos. Los residuos generados por los buques, también llamados residuos MARPOL, veremos un poquito más adelante por qué en España se llaman así, y los residuos generados por las instalaciones ubicadas en el recinto portuario. Sea cual sea su procedencia, lógicamente lo que se persigue es la realización de una adecuada gestión. Voy a dar una serie de definiciones que considero fundamental para entender el resto de la charla que vamos a dar. Está establecido que residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuran en la lista europea de residuos, y veremos más adelante cuál es esa lista y qué residuos están incluidos en ella. Un residuo peligroso o los residuos peligrosos son aquellos que figuran en la lista de residuos tóxicos y peligrosos aprobados por normativas comunitarias o que hayan sido calificados como tales en alguna normativa aplicable. Y un productor de residuos es cualquier persona física o jurídica cuya actividad genere residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. Un gestor de residuos, pues es cualquier persona física o jurídica autorizada para realizar actividades de gestión de residuos, sea o no sea el productor. Muchas veces coincide la figura del productor y del gestor. Gestión es la recogida, el transporte, el almacenamiento, la valorización y la eliminación, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos y almacenamientos definitivos una vez colmatados, así como aquellos lugares de descarga después de su cierre. Y el tratamiento es el conjunto de operaciones encaminadas a la eliminación de los residuos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. Por último, la reutilización
es la readaptación de un objeto para el empleo que ha tenido en usos precedentes, el almacenamiento, la acumulación temporal o definitiva de los residuos, la operación de valorización, la operación o conjunto de operaciones orientadas a utilizar o recuperar los residuos total o parcialmente, obteniendo un beneficio económico o ambiental, y en cuyo concepto están integradas las operaciones de recuperación, reciclado y reutilización. Y por último, la eliminación. Todos aquellos procedimientos dirigidos bien al almacenamiento definitivo o vertido controlado de los residuos o bien a su destrucción total o parcial. Pues bien, todas estas operaciones de gestión en España requieren una autorización administrativa. Como vamos a hablar de residuos generados por los buques, tenemos que hablar de un convenio importante en este sentido, que es el convenio MARPOL, un convenio cuyos antecedentes es siempre prevenir grandes desastres ecológicos sucedidos en los últimos tiempos, como consecuencia del vertido al mar de sustancias contaminantes que han puesto de manifiesto la necesidad de proteger de una manera más efectiva el medio marino. El convenio MARPOL son normas internacionales cuya finalidad es prevenir la contaminación marina producida por los buques. Combina dos tratados adoptados en el año 1973 y 1978, junto con una serie de protocolos aprobados y enmiendas aprobadas posteriormente, y cuyo fin es adaptar jurídicamente la nueva realidad socioeconómica en el sector del transporte marítimo de mercancías, siempre bajo el auspicio de la Organización Marítima Internacional. Este convenio está enfocado a la minimización y eliminación de la contaminación mediante reglas que se agrupan en 6 anexos. El anexo 1 trata sobre la prevención de la contaminación producida por hidrocarburos. El anexo 2 controla la contaminación producida por sustancias líquidas nocivas a granel, y este término, el término de sustancias nocivas a granel, es un término por el que se designa a toda sustancia líquida a granel que no corresponda con la definición de hidrocarburo que está incluida ya en el anexo 1, y entre las que se incluyen los productos petroquímicos, solventes, ceras, aditivos de aceite lubricante, aceites vegetales y grasas de animales, fundamentalmente. Clasifica en este anexo los productos por categorías de contaminación, así los clasificados dentro del grupo de las X son los que más afección al medio ambiente producen, los identificados en el grupo de las Z los que producen una afección importante, y luego otro grupo de sustancias probadas en cuya afección es mínima y que se clasifican dentro de ese grupo. Además, establece criterios para la descarga de productos de cada categoría en el medio marino y por el Código Internacional de Quimiqueros, que prescribe las normas de proyecto y construcción para estos buques. El anexo 3 trata sobre la prevención de la contaminación producida por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. Aquí hay que tener en cuenta que se define sustancias perjudiciales, aquellas consideradas como contaminantes del mar por el citado Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, o las que cumplen los criterios sobre toxicidad aguda o crónica que figuran de manera muy extensa en el apéndice de este anexo. Se debe entender por bultos todas aquellas formas de contención especificadas en ese código para las sustancias perjudiciales. El anexo 4 trata sobre la prevención de la contaminación por aguas residuales, el 5º la contaminación por basuras y el 6º sobre la prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Abarca la contaminación que sufre la atmósfera por las emisiones de gases producidas por los diferentes buques. Bien. Este convenio define los desechos generados en los buques como todos los desechos, incluidas las aguas residuales y los residuos distintos de los del cargamento, producidos durante el servicio del buque y que están reguladas por los anexos 1, 4 y 5 del convenio. Residuos producidos o incluidos en el anexo 1, petróleo crudo, fuel, fangos, residuos petrolíferos, etc. Dentro del anexo 4, las aguas residuales procedentes de los desagües, lavabos, operaciones de limpieza,
y el anexo quinto dedicado a basuras. También define cuál debe ser el servicio de recogida de desechos. Es un servicio cuyo objetivo es la recogida de los desechos generados por los buques, su traslado a una autorización de tratamiento autorizada por la administración competente y, en su caso, la recogida, el transporte, el almacenamiento y posterior entrega a un gestor autorizado en caso de que el puerto donde se haga la entrega del residuo no disponga de instalaciones. Bien, nos vamos a adentrar en el primer grupo de los que comentábamos, que es los residuos generados por los buques. Bien, el transporte de materias por mar es un elemento necesario en nuestra sociedad. Por tanto, el transporte desde los puntos de producción hasta los de consumo requiere de medios tales como los buques. Los problemas aparecen cuando se producen vertidos al mar. Los vertidos más frecuentes o los más conocidos son los de hidrocarburos. Los motivos del vertido, diversos. Por hundimientos o grandes accidentes se estima que entre un 10 y un 15%, supone entre un 10 y un 15% del total de los vertidos. Y luego el resto procede de derrames en operaciones de carga y descarga, pequeños accidentes, rupturas de depósito, limpieza y demás. Los buques en su navegación generan una serie de residuos que, por tener un reducido o nulo valor económico y por la dificultad de controlar su vertido incontrolado al mar, precisan de una política que incentive su entrega en los puertos y que no se vaya vertiendo por el camino. Un residuo importante, los residuos oleosos, son generados por operaciones de mantenimiento, limpieza de maquinaria y transporte. Pueden ser de tres tipos. El de tipo A son residuos de petróleo crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo. El de tipo B son los residuos de hidrocarburo y agua de lastre contaminada con productos petrolíferos, distintos a los del petróleo crudo y con densidad menor o igual a 1. Y los de tipo C, que son aguas oleaginosas de centinas, de cámaras de máquinas u otras distintas de los residuos de carga, fangos resultantes de depuración de combustible, aceites de motores, lubricantes, fugas de hidrocarburos que se producen en zonas de máquinas, ¿vale? Los residuos de tipo A y B son normalmente recogidos y tratados en terminales petrolíferas, pero los de tipo C son los que generan la mayoría de los buques, ¿vale? Que las recogen las empresas o instalaciones autorizadas. Perdón, me están diciendo que vaya un poquito más despacio. Bien. Pues repito, los de tipo C son los que generan todos los buques y los recogen las empresas o instalaciones autorizadas en los puertos de destino. Otro gran grupo de residuos generados son residuos peligrosos. Veremos más adelante por qué un residuo es peligroso o cuándo se considera residuo peligroso. Tenemos otro grupo, las aguas sucias de los buques. Están incluidas las aguas residuales de los baños, de los desagües, los lavabos, los lavaderos, etc. Otro gran grupo, un grupo importante, son las basuras sólidas, que incluyen desechos domésticos, fundamentalmente formados por los desechos de alimentos, los desechos relacionados con la carga. Aquí podemos encontrar madera, papel, cartón, alambre, clavos, flejes de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Los desechos resultantes del mantenimiento, raspaduras de pintura, hollín, restos de limpieza, trapos, etcétera. Otro grupo son los residuos resultantes de los sistemas de limpieza de los gases de escape de los buques. Bien, y ya por último, los dos últimos grupos, los residuos de carga, que son los restos de cualquier material del cargamento que se encuentren a bordo en bodegas de carga o tanques y que permanecen una vez completados los procedimientos de descarga y las operaciones de limpieza, incluidos los residuos resultantes de la operación de carga y descarga y los derrames.
Otros desechos y residuos, pues en este grupo están todos los residuos que no están incluidos en las anteriores categorías y de los que el buque tenga que desprenderse. Por ejemplo, baterías eléctricas desechadas, restos de material procedente de obras de mantenimiento realizadas a bordo, etc. Bien, entonces nos encontramos con el siguiente panorama. Tenemos una serie de desechos o residuos que el convenio MARPOL los incorpora como tal, y luego tenemos fundamentalmente en el anexo 1 del convenio, el anexo 4 y el 5 y el 6, y luego tenemos otra serie de residuos que, aunque no son considerados residuos MARPOL, pues al fin y al cabo es basura que el puerto necesita dejar en las instalaciones de destino. Las causas más frecuentes que impulsan a realizar las descargas ilegales, pues la falta de instalaciones de recepción en los puertos. Por eso es muy importante que los puertos estén dotados de infraestructura que pueda recoger todo tipo de residuos. Retrasos importantes en la recepción de los residuos. Muchas veces la burocracia es complicadísima, el papeleo es tremendo y esto pues aburre y hace que los trámites sean muy lentos. Altos costos para el uso de instalaciones. El mal estado de operación de los separadores de agua o aceite a bordo, lo cual implica que el residuo cuando llega a tierra va en unas condiciones inadecuadas. Falta de información sobre la disponibilidad de instalaciones adecuadas en cada uno de los puertos donde el buque va haciendo las diferentes escalas, y por supuesto la conciencia o la educación ambiental. Bien, vamos a hablar de las instalaciones de recogida de residuos. En España estas instalaciones están reguladas por el Real Decreto 1084 del año 2009, que modifica uno anterior del año 2002, el 1381. Es relativo a instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y por los residuos de carga. La finalidad de la entrega en estas instalaciones es siempre evitar la contaminación marina y dar a esos residuos un tratamiento adecuado en tierra, anulando su poder contaminante, y cuando sea posible proceder a su reciclado y su posterior reutilización. Evitar siempre el depósito en vertedero. Este convenio MARPOL del que hablábamos anteriormente obliga a las partes que lo ratifican a disponer de instalaciones de recepción en sus puertos, para que los buques entreguen en tales instalaciones los residuos cuya descarga al mar están prohibidos. Los puertos deben disponer de instalaciones adecuadas para la recepción de los desechos generados por los buques y de los residuos de carga, siempre con el fin de satisfacer las necesidades de estos buques. Actualmente existen distintos puertos que disponen de este servicio MARPOL, cuyo objetivo es dotar a todos los puertos comerciales, pesqueros y deportivos de este necesario servicio. Las instalaciones portuarias receptoras expedirán a cada buque que utilice sus servicios de recepción de desechos un recibo de residuos MARPOL. Es un residuo que está incluido en la normativa, está unificado y normalizado, y para tener validez siempre este documento debe contar con el refrendo de la Capitanía Marítima del puerto donde realice la entrega. Los planes de recepción y manipulación de desechos es un documento que tiene que realizar la autoridad portuaria y la entidad gestora del puerto. Aquí en este documento se determinan las características y las condiciones de las operaciones e instalaciones de recepción de desechos o residuos. Deben disponer de sistemas de control y cantidades de desechos generadas. Siempre se identifica cada operativa con el número de descarga del buque, el número de documento MARPOL, el documento de control y seguimiento, que es un documento específico que entra en juego en la gestión del residuo, y los libros de registro para cada uno de los anexos, según hemos visto, incluidos en el convenio MARPOL. Deben cumplir normas básicas, técnicas y de servicios establecidas por las administraciones competentes,
y suministrar a los usuarios la información necesaria relativa a dichas operaciones e instalaciones. Bien, como esquema que resume todo esto que estamos hablando, pues tenemos el buque que genera una serie de residuos que son recogidos a través de vehículos autorizados y vehículos con unas condiciones y requisitos técnicos determinados. Son llevados a una zona intermedia en donde se hacen labores de gestión como separación, depuración, clasificación, envasado, etiquetado, almacenamiento, toda aquella operación de gestión intermedia y preparatoria para la gestión final, que es el envío a planta de tratamiento o gestor autorizado y traslado a otra comunidad. Canarias es una comunidad autónoma muy particular. Geográficamente está, como ya todos saben, bastante distanciada del resto de España y plantas de tratamiento tiene muy pocas. Y la gestión de estos residuos en Canarias, la gestión final se realiza en otras comunidades autónomas. Aquí se hace una gestión intermedia basada fundamentalmente en el almacenamiento y algún pretratamiento previo, pero la gestión final se hace en península. Ahora entramos en el otro grupo, que son los residuos generados en instalaciones ubicadas en recintos portuarios. Las instalaciones ubicadas en recintos portuarios son de diversa naturaleza y están sujetos a normativa de residuos que anteriormente hemos visto. Concretamente en el puerto de Las Palmas tenemos una variedad de industrias importantes, tenemos astilleros, tenemos oficinas, talleres, instalaciones portuarias, centros de almacenamiento, cafeterías, restaurantes, es decir, que el abanico de residuos es amplio. Un ejemplo de esto, como les decía, es el puerto de Las Palmas. Está ubicado al noroeste de esta isla, abrigado de manera natural por la formación volcánica de la isleta al norte y protegido por los vientos alisios dominantes de dirección noroeste. El puerto constituye uno de los principales focos de actividad económica de la isla y se enmarca dentro de las grandes rutas de mercancías intercontinentales, Europa y América del Sur, Europa con África Occidental y Europa y Asia, sirviendo de punto de escala. En el puerto de Las Palmas se mueve una cantidad de mercancía importante que lo sitúan entre uno de los puertos más importantes e incluye los puertos de Salineta, Arinaga, Puerto del Rosario, ubicado en la isla de Fuerteventura, y el de Arrecife, que es la isla de Lanzarote. La comunidad autónoma de Canarias está dividida en dos provincias, la provincia de Las Palmas, que incluye la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, como pueden ver ahí dibujada, y luego la provincia de Santa Cruz, que incluye las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Bien, aunque es una comunidad autónoma con dos provincias diferenciadas, realmente las autorizaciones administrativas son provinciales. Aquí tenemos unas fotos del puerto de Las Palmas. Podemos ver la playa de las Canteras por aquí. Un centro comercial ubicado en el recinto portuario. Tenemos otra vista con la playa de las Canteras aquí al frente y esta parte de la base naval. Y esto es una vista general, este es el istmo de la isleta del que les comentaba antes. Aquí tenemos el muelle deportivo, la playa de las Alcaravaneras y por aquí que estaría la playa de las Canteras. Esta es otra visión general del recinto portuario en donde se puede identificar depósitos de combustible, la parte de los astilleros y un importante volumen de carga y descarga de mercancías. Pues bien, como decíamos, los residuos producidos por las instalaciones ubicadas en los recintos son múltiples. Tenemos residuos de refino del petróleo, residuos de procesos químicos, residuos de fabricación, utilización de pinturas, barnices, tenemos residuos industriales,
residuos de tratamientos de superficie y recubrimiento, residuos de aceite y combustible, residuos de disolventes, refrigerantes, de tratamiento de agua, asimilables a domésticos, comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, el abanico de residuos es amplio. Podemos encontrarnos con residuos de equipos eléctricos y electrónicos, residuos químicos, actividades de taller, en donde podemos ver aquí desguace de vehículos, depósitos de aceite. Hay empresas ubicadas en la zona portuaria que se encargan de la gestión de residuos, con lo cual tienen instalaciones de almacenamiento de residuos peligrosos. ¿Vale? Pues bien, todos los residuos de los que hemos hablado deben tener un sistema de gestión que incluya la manipulación, la recogida, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la eliminación. El sistema de gestión depende del tipo de residuo que se trate y hay que prestar especial atención a la gestión de los residuos peligrosos, lógicamente por su capacidad de provocar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente. En cuanto a la clasificación de los residuos, pueden ser clasificados utilizando diferentes criterios, en función de su estado, si están sólidos, líquidos, gaseosos. Una clasificación por origen, si el origen es industrial, portuario, radiactivo, minero, hospitalario, domiciliario, urbano, etc. Por el tipo del tratamiento al que serán sometidos, si su destino es un depósito en vertedero, si van destinados a incineración, a rellenos de seguridad, etc. Y por los efectos derivados de su manipulación, que podemos estar ante residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Precisamente este sistema es el que se ha utilizado para establecer la lista europea de residuos. La clasificación por los efectos derivados de su manipulación se realiza en base a diferentes criterios, por pertenecer a una lista de tipos específicos de residuos, por presentar o no alguna característica de peligrosidad, si es tóxico, si es corrosivo, comburente, inflamable, irritante, nocivo, etc., o por contener sustancias definidas como peligrosas o no peligrosas, ¿vale? Además, para que un residuo sea clasificado peligroso, no solo debe contener unas sustancias definidas en la normativa como tal, sino además superar unas concentraciones establecidas. El Código de la Lista Europea de Residuos está normalizado a través de una orden ministerial, la Orden 304 del año 2002, mediante la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y se crea esta citada Lista Europea de Residuos. Codifica los residuos en función de su origen, presentados por 20 capítulos y sus correspondientes subcapítulos, y al final se obtiene un código de 6 dígitos, el llamado código LER. Presenta un listado de residuos peligrosos y no peligrosos. Si observamos ese listado en sus anexos, los peligrosos siempre vienen identificados por un asterisco, y considera como residuos peligrosos aquellos que presentan alguna característica de peligrosidad o contienen sustancias definidas como peligrosas y además superan los límites de concentración de estas. Así pues, tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, el capítulo 13 de la Lista Europea de Residuos es un capítulo dedicado a los residuos de aceites y combustibles líquidos. Tiene diferentes subcapítulos: el 1301, residuos de aceites hidráulicos; el 1304, aceites de centina, y entonces dentro de este subcapítulo estaría el código LER. Así tenemos el 130401 con asterisco, que son aceites de centinas procedentes de navegación, o el 130402, aceites de centinas recogidos en muelles, etc.
Otra forma de codificar los residuos con la normativa española es según el reglamento que desarrolla la Ley Nacional de Residuos en España, la Ley 1098. El sistema para la identificación de estos residuos peligrosos consiste en la utilización de un conjunto de códigos que proporcionan información sobre el tipo de residuos. Se manejan 7 tablas donde figuran los códigos con sus claves numéricas que, utilizados en conjunto, proporcionan la forma de identificar los residuos, ¿vale? Cada una de las tablas nos va a ir dando datos del residuo que tenemos delante. La tabla 1 son las razones por las que los residuos deben ser gestionados, identificados con la letra Q. Así, por ejemplo, tendremos que cuando vemos un residuo identificado con la Q3, sabemos que es un producto caducado. Si está identificado con la Q10, sabremos que es un residuo de mecanización o acabado, virutas de torneado o fresado, etc. Luego la tabla 2 es relativo a las operaciones de gestión identificados con la letra D o R. Así, si vemos un residuo identificado con la D7, sabemos que es un vertido en el mar. Con la D10 es que es incineración en tierra, o con la R2 que es recuperación o regeneración de disolventes. La tabla 3 están los tipos genéricos de residuos peligrosos identificados con la L, la P, la S o la G en función del estado en el que esté el residuo, en forma líquida, sólida, de lodo, clasificado siempre según su naturaleza o la actividad que lo genera. En la tabla 4 se encuentran los constituyentes que dan a los residuos su carácter peligroso, se identifican con la letra C. Así, si vemos un residuo que tenga la identificación del C25, sabemos que estamos ante un amianto, un residuo con un contenido de amianto, o el C32 ante un residuo que contiene PCB o PCT, policloruro de bifenilo. La tabla número 5 son las características del residuo peligroso identificados con la letra H. Así, si vemos un residuo identificado con la H1, sabemos que es un explosivo, o con la H7 que es cancerígeno. La sexta tabla son las actividades generadoras de los residuos, se identifican con la letra A. Así, ante un residuo identificado, por ejemplo, con el A941, sabemos que la actividad que lo ha generado es una regeneración de aceites, con el A931, que es por un subproducto de la incineración. Y por último, la tabla 7, que son los procesos en los que se generan los residuos, y se identifican con la letra B. Ante un residuo identificado con la B10, sabemos que es una limpieza de depósitos, la B2009, una clasificación de carbón. Esto es un ejemplo, esto es un código de un residuo peligroso, conformado por, como ya les decía, por 7 letras y 7 números, y lo que nos da es muchísima información sobre ante qué residuo estamos. Se trata de un ácido procedente de fundición de metales para la fabricación de tubos de acero y su destino es la regeneración. El Q7 pues es la razón por la que el residuo debe gestionarse, porque es una sustancia ya fuera de uso. El R6 es la operación de gestión que se va a utilizar, que es la regeneración del ácido. El L27 es el estado del residuo, es un líquido con un contenido en metales. El C23 es el constituyente que da al residuo el carácter peligroso, en este caso nos enfrentamos a una solución ácida. El H6 es la característica del residuo peligroso, estamos ante un residuo tóxico. El A231 es la actividad que genera el residuo, que es la fusión de metales. Y el B3124 es un proceso que genera el residuo, que es la fábrica de tubos. Bien, entonces tenemos 2 formas de codificar un residuo, con el listado europeo de residuos y con este Real Decreto que desarrolla la ley nacional. El problema de esta segunda forma de codificar un residuo es que todo lo que estamos aquí intentamos codificar un residuo y cada uno encontraremos una codificación diferente. La ventaja que tiene la lista europea de residuos es que acota más la codificación del residuo.
Bien, vamos a dar unas pautas generales sobre cómo debe hacerse el almacenamiento de residuos. Hay que disponer de zonas específicas de almacenamiento siempre. En los recintos portuarios, determinadas empresas que prestan el servicio de recogida tienen naves de separación de residuos para separar la fracción orgánica, los residuos metálicos, neumáticos, residuos peligrosos, etc. Se deben mantener los residuos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Hay que clasificarlos, separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, acopiarlos siempre de forma estable. Las instalaciones deben ser adecuadas, tienen que tener red de recogida de derrame, ventilación, estar correctamente etiquetados e identificados y no mezclar nunca ni diluir los residuos peligrosos. Se deben respetar los plazos de almacenamiento y en el caso de la normativa española establece que para los residuos peligrosos se pueden tener hasta un máximo de 6 meses almacenados y en el caso de los no peligrosos un máximo de 2 años. En cuanto al envasado de los residuos, deben estar en envases y cierres no atacables por el contenido y que eviten pérdidas. Resistentes, envases que sean resistentes para su manipulación, sin defectos estructurales y sin fugas. Los envases para gases deben cumplir con una legislación específica, normalizada, y no se deben realizar mezclas de residuos ni cualquier otra operación que aumente su peligrosidad o dificulte su posterior tratamiento. Bien, en cuanto a la identificación, la normativa española requiere que los residuos, sobre todo peligrosos, estén perfectamente etiquetados e identificados. Establece que debe tener una etiqueta como mínimo de 10 por 10 centímetros en donde aparezca el código de la lista europea de residuos o el código del Real Decreto 833 que hemos visto anteriormente. Debe aparecer el nombre, la dirección y el teléfono del titular del residuo en todo momento, la fecha de envasado para respetar los plazos establecidos de 6 meses en el caso de peligrosos o 2 años en el caso de no peligrosos, y la naturaleza de los riesgos que pueda crear ese residuo a través de estos pictogramas que les muestro aquí. Explosivo, comburente, el pictograma de inflamable, que es la llama, si es inflamable con una F, muy inflamable con una F y el signo que hay a continuación. Cuando es tóxico, la calavera, con la T, y si es muy tóxico es el mismo pictograma pero identificado con la T en positivo. Cuando es nocivo con la X y cuando es irritante con el mismo pictograma pero identificado con la X u Y. Cuando es corrosivo con el pictograma de las probetas que vierten una sustancia sobre la llama. Y cuando es peligroso para el medio ambiente se identifica con este pictograma que es un árbol y un pez fuera del mar. Ya por último nos vamos a meter con las autorizaciones administrativas que requieren estas actividades, tanto de producción como de gestión de residuos. En España están sujetos a autorización o inscripción por parte de la Consejería competente en Medio Ambiente las actividades de gestión y producción de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Aunque esta autorización se concede en la comunidad autónoma, concretamente de Canarias, tendrá validez en todo el territorio español, excepto las instalaciones. Es decir, una instalación para el tratamiento de residuos MARPOL 1, residuos de hidrocarburos, necesita una autorización expresa para esta comunidad autónoma. Bien, autorizamos la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y también autorizamos la producción de residuos peligrosos. La de no peligrosos no requiere autorización.
Voy a hablarles de un decreto que existe en Canarias, el decreto 112 del año 2004, es una norma específica de esta comunidad autónoma y regula el procedimiento administrativo de concesión de las autorizaciones de gestión. Establece los requisitos necesarios para otorgar estas autorizaciones, ¿vale? Y además crea un registro, el registro de gestores de Canarias, que además es público y se puede consultar por cualquiera. Bien, un primer grupo de actividades es la actividad de recogida y transporte de residuos no peligrosos, la actividad de recogida y transporte de residuos peligrosos y luego la valorización y eliminación de todos los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. El almacenamiento es una actividad que también se autoriza y está dentro de la valorización de residuos. Bien. La actividad de recogida y transporte de residuos no peligrosos es una mera inscripción. Es un procedimiento administrativo bastante sencillo, de tal manera que el solicitante lo único que tiene que rellenar es una declaración responsable en donde pone los datos, el domicilio, efectos de notificación, la relación de residuos con su código y la relación de vehículos que va a utilizar para esta actividad, ¿vale? Es una resolución de inscripción y se le da un número de gestor. Lo único que se le exige es que haga una adecuada gestión, lógicamente, del residuo y que una vez al año entregue una memoria de cuál ha sido su actividad. La actividad de recogida y transporte de residuos peligrosos sí es administrativamente un poquito más complicada, así como la de no peligrosos es una mera inscripción, esto ya es una autorización. Se solicita una serie de documentación técnica y administrativa. El documento de aceptación, puesto que únicamente se va a hacer la recogida y el transporte, se le solicita un documento de aceptación de cuál va a ser su gestor final, ya sea en esta comunidad autónoma o en la península, porque tenemos que conocer cuál es el destino del residuo. Una memoria de explotación para saber en qué va a consistir su actividad, cuál va a ser sus puntos de recogida, el ámbito de actuación, si va a ser una isla, dos o todo el territorio canario. El resultado de todo esto es una resolución de autorización administrativa y la asignación de un número de gestor. Uno de los inconvenientes o una de las grandes trabas es que un gestor de residuos peligrosos debe depositar un aval o una fianza para la cual la administración, en caso de abandono, la puede usar para reformar o para gestionar esos residuos que ha dejado abandonados, y un seguro de responsabilidad civil con unas cláusulas administrativas específicas que avale la mala gestión de ese gestor. Y ya por último tenemos la última autorización, que es la actividad de valorización y eliminación de residuos. Es un procedimiento de autorización administrativa. A modo resumen, la documentación técnica que se le solicita es un proyecto técnico de las instalaciones y una memoria de explotación. Estas actividades tienen que tener un informe de idoneidad urbanística con respecto a la ubicación donde van a ser instaladas, ya sea un polígono industrial o una zona apta para ella. Y el resultado de todo este trámite administrativo es una resolución de autorización donde se le adjudica un número de gestor y lo mismo, en este caso también tienen que depositar un aval o fianza para que la administración pueda hacer uso o depositarlo o hacerlo efectivo en caso de abandono de su actividad, un seguro de responsabilidad civil que avale la actividad de la empresa. Y señalo aquí el documento de control y seguimiento, que es el documento que se realiza donde se detalla la trazabilidad que va a tener ese residuo desde el centro de producción hasta el centro de gestión final. Como les decía, este documento de control y seguimiento desde el punto de vista de la administración es, digamos, el documento más importante. Es el instrumento que tenemos para seguir el camino desde el residuo, desde que se produce hasta que se gestiona. Pretende controlar todos los procesos de transferencia del residuo entre el productor y el centro gestor o varios centros gestores, de manera que la titularidad y responsabilidad del residuo estén siempre perfectamente identificados.
Un residuo que sale de Canarias va a tener una trayectoria geográfica amplia, va a tener una zona, un tratamiento previo, puede tener una gestión intermedia, va a tener un transporte marítimo y terrestre a lo largo de la geografía peninsular y un destino final. Todo ese recorrido, todos esos gestores por los que va a pasar el residuo están perfectamente identificados en el documento de control y seguimiento. Tiene varios ejemplares, uno se va quedando el productor, otro el gestor, otro se le entrega, se queda la comunidad autónoma, otro el ministerio. Está dividido en dos grandes grupos, los datos que debe cumplimentar el remitente y los datos que debe cumplimentar el destinatario, el gestor final. Y cada documento cubre un único residuo, ¿vale? Un ejemplo de autorización de valorización de residuos de construcción y eliminación es lo que está haciendo lo que ha hecho la autoridad portuaria del puerto de Las Palmas. Lo que hace es valorizar residuos de construcción y demolición que estén limpios, sin contaminar y utilizados para los rellenos portuarios. Las nuevas resplanadas y estos rellenos están sirviendo para el vertido de materiales inertes. Es un alivio significativo a los vertederos, porque en Canarias estos residuos de construcción y demolición por tradición han sido depositados únicamente en vertederos, con lo cual agotan las capacidades. Nosotros tenemos un problema de suelo importante y esto ha sido una salida para que la capacidad de los vertederos se vayan utilizando para el depósito de otro tipo de residuos no peligrosos. Son residuos procedentes de desmontes, de movimientos de tierra, de demoliciones de obras. Siempre se sigue un riguroso control de calidad de los residuos antes de su vertido para evitar cualquier tipo de contaminación o de vertido de residuos peligrosos. Tiene un registro documental importante con la fecha, el origen, quién ha sido el transportista, la cantidad del residuo, las incidencias que han ocurrido, etc. Y los residuos autorizados concretamente para que sean vertidos en estos rellenos son hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y tierras y piedras. Estos son los códigos de la lista europea de residuos. Aquí tenemos una fotografía de cómo se va acopiando el residuo de construcción y demolición en la zona portuaria. Es un residuo limpio, sin ningún contaminante, sin ningún residuo peligroso. Se colocan estas bañeras en donde el señor que está en el control, si detecta algún tipo de impropio, lo vierte en esta bañera. Hay una para vidrio, para metal, para madera, para cualquier otro residuo que pueda ir mezclado entre los escombros. Se van realizando operaciones de compactación y rellenando la zona portuaria. Ahora entramos en lo que es la producción de los residuos peligrosos. Un productor puede ser pequeño productor cuando genera menos de 10.000 kilos al año de residuos peligrosos y la autorización pasa por una inscripción, se inscribe como pequeño productor de residuos peligrosos, y el gran productor, que es aquel que genera más de 10.000 kilos al año de residuos peligrosos. La documentación que se solicita es fundamentalmente estudios sobre cantidades e identificación de residuos, y al final el resultado de todo esto es una resolución administrativa en donde se establecen los requisitos de su autorización y una serie de obligaciones frente a la administración, que es fundamentalmente una declaración anual que se hace una vez al año, en donde se describe cuál ha sido su actividad y con qué gestores finales ha trabajado. Y ya por último, tengo que hablarles de la autorización ambiental integrada. Es un procedimiento de autorización administrativa regulada por la Ley 16 de 2002 de prevención y control integrado de la contaminación. El objeto de esta autorización es evitar o reducir y controlar la contaminación atmosférica, agua y suelo. ¿Vale? Las instalaciones sometidas a esta autorización son instalaciones de combustión con potencia térmica
de combustión superior a 50 megavatios, refinerías de petróleo y gas, instalaciones para la producción y transformación de metales, industrias de minerales, industrias químicas. Y en cuanto a gestión de residuos, todas aquellas instalaciones para la valorización de residuos peligrosos o eliminación de estos en lugares distintos a vertederos, con capacidad de más de 10 toneladas al día, las instalaciones para incineración de residuos municipales, con capacidad de más de 3 toneladas la hora, instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos en lugares distintos a vertederos con capacidad de más de 50 toneladas al día y vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas al día o con una capacidad de más de 25.000 toneladas, ¿vale? Con exclusión de los vertidos inertes. Estas son las instalaciones de gestión que requieren de autorización ambiental integrada. Hay otro tipo de industrias, también necesita la industria que requieren de autorización, la industria del papel y el cartón, el consumo de disolventes orgánicos y la industria del carbono. Todo este tipo de instalaciones al final van a obtener una resolución administrativa que, a efectos ambientales, que el fin es evitar o reducir y controlar la contaminación atmosférica de agua y de suelo. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen la dirección de la página web de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en donde pueden encontrar información útil sobre los gestores de residuos existentes en el territorio español, normativa, descripción de documentación técnica y administrativa que se solicita y demás información útil. Muchas gracias. ¿Vale? Sí. Bien. Pasamos a un turno de preguntas y me comunican que tiene que ser cortito. Bonjour, merci Madame pour votre exposé. J'ai une petite question à propos des seuils de concentration des éléments qui donnent qu'un résidu est dangereux ou pas. Est-ce que c'est normalisé partout dans le monde? Si c'est non, est-ce qu'il y a des efforts par des organismes internationaux, par exemple l'OMS ou autres, pour que ça soit normalisé? Parce que un produit dangereux pour un être humain en Europe ou en Amérique, il est le même. Il est dangereux aussi pour des êtres humains en Asie ou en Afrique. Donc ça doit être normalisé partout. Est-ce que c'est le cas ou pas? Merci. Bien, me pregunta si existe normativa o recomendaciones sobre los niveles de concentración que requieren los residuos peligrosos para ser declarados como tal. En España, concretamente, tenemos normativa que regula no solo qué sustancias debe contener un residuo para ser declarado como peligroso, sino además qué concentración debe tener de algunos contaminantes, de los más representativos, digamos. Hay también directivas comunitarias que no han sido todavía traspuestas al ordenamiento jurídico español, pero que igualmente sirven de referencia. Eso a nivel europeo. Lógicamente en otros continentes o en otros países tienen otra normativa específica, pero concretamente en España, a través de un Real Decreto, el 363 del año 1997, si no me equivoco, se pueden encontrar qué tipo de sustancias debe contener y qué concentraciones.
bonjour, merci pour votre exposé. Donc, à travers la classification des différents types de déchets provenant des navires, je ne vois pas, c'est-à-dire le type, c'est-à-dire les eaux provenant des eaux de ballast. Donc, je ne vois pas, c'est-à-dire dans la liste de classification des différents types de déchets provenant des navires, je n'ai pas situé, c'est-à-dire les eaux provenant des ballasts. Donc, ma deuxième question, est-ce que l'opération de déballastage au port de Las Palmas est soumise à une autorisation? Merci. Donc, l'eau de ballast, c'est-à-dire l'eau de ballast, vous connaissez un peu l'eau de ballast, c'est-à-dire lorsque le navire est à l'ège, n'a pas de marchandises, pour sa stabilité et pour la stabilité, il remplit ses ballasts. Donc, au moment du chargement de marchandises, il vidange ses ballasts. Donc, il déballaste au port pour donc charger le maximum de sa cargaison. Quiero haber entendido que lo que pregunta es qué hacer con las sustancias incluidas dentro del anexo 1 del convenio MARPOL. Son anexos residuos contaminados con hidrocarburos. Non, ne sont pas contaminés, ce sont des eaux de mer. Donc, il y a des micro-organismes. Donc, en principe, lorsqu'on ballaste dans la mer Rouge, par exemple, et on vient ici, on va déballasser et il y a l'existence des micro-organismes qui peuvent être des polluants. Bien. Concretamente en la autoridad portuaria del puerto de Las Palmas no hay ninguna instalación que trate ese tipo de... Me está preguntando por cómo gestionar residuos que vienen de aguas de lastre que están contaminados con microorganismos. Concretamente la autoridad portuaria de Las Palmas no dispone de ninguna instalación para el tratamiento de esos residuos. Lo que sí hace es un almacenamiento previo y lo traslada a la península para su posterior tratamiento. Y estamos ante un residuo peligroso. Je vais être bref. Donc, la convention sur l'acide est appliquée pour les navires de commerce. Qu'est-ce que vous appliquez pour les navires de pêche qui sont nombreux? Et qu'est-ce que vous appliquez pour les rejets dans l'air? Les rejets des installations qui se trouvent dans le port, pour les navires aussi, les rejets que les rejettent dans l'air. Merci. Sí, incluye buques petrolíferos, barcos de pesca, incluso de recreo. Se aplica el convenio MARPOL y toda la normativa que hemos mencionado anteriormente. Me estaba preguntando si los buques de pesca, si la gestión se incluye dentro del convenio MARPOL. Está incluida. ¿Nada más? Bueno, darle las gracias a Yolanda Santana por habernos acompañado en esta última ponencia de la sesión de la mañana. Ahora vamos a hacer un descanso hasta las 4 y después ya nos encontramos de nuevo por aquí. Muchas gracias por venir y damos por finalizada esta primera sesión del día. Gracias, Yolanda. Cierro esto. ¿Te quedas a comer o...? No, que va, me voy. Me picando, tengo dos niños pequeñitos y tengo que salir, que están.